¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo ya de Está Temblando. Yo soy Seba Carrasco y aquí está mi amigo Javier Ojeda. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué contáis Hola de...? Seba, ¿todo bien acá? Vacunado por fin. Esta semana Oh, los qué lolos, los suerte. lolos nos tocó la vacuna, así que va bien la vacunación. Te envidio. Debo decir que te envidio. Yo acá en Alemania todavía no me toca. ¿Todavía no? No, Ya estoy ya esperando. llegará el turno. Ya me registré, pero me tienen que pegar un teléfono. Ah, ¿es con teléfono la cosa? Sí, pues, Y así está el vacunatorio más cercano. claro, una cosa así. Bueno, tercer capítulo y tenemos que agradecer a nuestra familia que escuchó el Gracias, podcast. mami. Claro. No, pero llegamos a 300 escuchaciones del podcast, así que estamos... 300 escuchas ya. Sí, Qué no, buena. buen número. La verdad no sabemos cuáles son los números apropiados para los podcasts, pero 300 escuchas es un buen, al menos Sí. para nosotros, más de lo que esperábamos. Así que agradecemos a toda la audiencia, la sisma No, feliz. audiencia. Igual la gente ahí que sigue los reels y le da sus likes. Y Súper bacán. buena onda. Gracias por la buena onda. Sí, sí. Oye, ¿y qué les traemos esta semanita? Hoy día vamos a hablar de lo que estuvo pasando, obviamente, en la Antártica, que volvieron a pasar algunas cosillas medias extrañas. Y vamos a hablar también de las magnitudes. El plato fuerte. Es bien natural hoy en día hablar de magnitudes, ¿ah? Sí, Pero muchas siempre. veces no se habla tan bien. No. Así que vamos a solucionar algunas dudas sobre este concepto con Eso, una cómo no. invitada de lujo que conoce mucho de magnitudes, Catalina Morales Yáñez. Eso, hoy día nos vamos con invitada de lujo. Exacto. Sí. Quiere en la ciencia también y en la simbología en particular también tenemos. Hay muchas, vamos a invitar a muchas a lo largo de Sí, estos episodios. nos preguntaron por ahí en las redes sociales y obviamente vamos a invitar a mujeres, porque también son una componente importante de la simbología, han sido parte importante, a pesar que algunas veces un poco opacadas por cómo se ha dado la historia, pero han formado parte importante del desarrollo de esta simbología chilensis y mundial también. Pero bueno, partamos A lo con nuestro. lo primero. Antártica. ¿Qué sucedió en la Antártica, Javier? Contame. Lo que pasa es que la Antártica desde el año pasado ya se viene moviendo bastante, está dando que hablar. Está tiritando de frío. Sí, tiritando de frío. Y mira, curiosamente durante el verano fue un gran tema a nivel nacional y grupos de sismólogos fueron a la Antártica a instalar nuevos sismómetros para detectar esta sismicidad recurrente y persistente que de vez en cuando se prende y se apaga en el lugar. ¿Y dónde en particular en la Antártica? Mira, yo lo que vi es que esta semana hubo actividad sísmica o por ahí donde está la base Frey, ¿cierto? Eso Sí, es más como o menos. La base chilena que está en la isla Rey Jorge. Rey Jorge. King Rey San George, Jorge. sí. Rey San Jorge. No, es sismicidad que ha ocurrido en un lugar que se llama el estrecho de Bransfield. Es una zona que está aledaña, muy cercana a las bases de la Antártica chilena. Y claro, ocurren sismos de magnitudes bastante pequeñas en realidad, 4, algunos terremotos de magnitud 5. De hecho, esto comenzó más o menos en agosto 2020, ¿sí? Cuando algunos sismólogos aficionados vieron estas señales en las estaciones sismológicas y empezaron a detectarlas, se dieron cuenta que eran muchos pics en poco tiempo. Sí, y empezaron a detectar estos sismos y claro, se dieron cuenta que estaban ocurriendo en esa zona. Y eso llamó mucho la atención. Sí, porque en ese momento de hecho no habían muchas estaciones allá en la Antártica, entonces era como difícil de saber dónde estaban ocurriendo. E incluso localizarlo, po. Sí. Claro, lo que hacían, como dices tú, los sismo aficionados, ya que existen los meteo aficionados, también tienen que existir los sismo aficionados, obviamente. Sí. Claro. No, pero los amigos de la Red Geocientífica de Chile, ellos, claro, detectaron que no es lo mismo que localizar. En el fondo ellos vieron que algo estaba pasando allá en la Antártica. Y ellos veían que a cada rato habían como cositas raras. Habían pics. Habían pics en el que le registro llaman. que se veía. Claro, como unas perturbaciones. Hay que mencionar esto que en realidad cualquier persona podría ver esos pics. O sea, los datos están abiertos a todo público y es casi Claro. en tiempo real. Claro, hay gente que en realidad le interesa ver la zona en la Antártica y así fue como los chiquillos que hicieron un tremendo trabajo. Ahí le mandamos un saludo a Joaquín. Un saludo a Joaquín porque hicieron un tremendo trabajo al detectar toda esta sismicidad. Claro.
Y después vino, lamentablemente como el centro sismológico no tenía tantas estaciones por ahí, vino un trabajo del Estado, ¿cierto? Desde ONEMI, y fueron a instalar estas estaciones que dices tú. Y hoy en día, de hecho uno ve ahí el catálogo del CCN, uno ve que hay más sismicidad, entre comillas, en este periodo, pero es porque hay más estaciones también. Bueno, y la cosa es que esta semana hubo alrededor de 50 eventos de nuevo, localizados, porque de seguro hubo muchos más eventos, pero de menor magnitud y que es difícil localizar. Se sabe que hay más, pero es difícil saber dónde están ocurriendo. Pero uno infiere, uno se puede hacer la idea de que están ocurriendo ahí también. Importante hacer esa distinción entre identificar o detectar sismicidad y localizarla. O sea, cuando uno identifica o detecta, en realidad solamente está viendo si es que hay un arribo de una onda P y una onda S, que es lo que sale del ruido. Y cuando uno localiza, ya es un problema diferente, donde de hecho está envuelto todo un problema matemático de inversión, ¿no es cierto?, para saber dónde ocurrió ese sismo. Claro. Entonces, uno siempre puede identificar muchos más sismos de los que se puede localizar. Sí, por ejemplo, lo que habíamos visto en algún momento es que la Red Geocientífica de Chile había detectado unos 6.000 sismos aproximadamente. Luego el Centro Sismológico Nacional también detectó cerca de 30.000 sismos, con otra metodología probablemente. Y localizaciones, fíjense que estamos del orden de 300, entonces ya estamos hablando de diferentes rangos de... Sí, rangos de distinto orden. Es un distinto, para no decir magnitud. Sí, para no confundirlo con el tema posterior. Sí, es distinto. Pero bueno, la cosa es que esta semana hubo alrededor de 50 eventos localizados en la Antártica. Y esto en el fondo es como un enjambre también. Tal como lo que vimos en Navidad hace un tiempo, lo que está pasando acá también es una especie de enjambre. Pero si se fijan, lo de Navidad duró ¿cuánto? Una semanita. Y esto lleva meses. Entonces claro, es difícil saber y entender. Por eso resulta tan difícil entender bien qué pasa con los enjambres. Tienen comportamientos tan distintos muchas veces. Exacto. Oye, y volviendo un poquito al tema de la localización, de ahí recae la importancia de este proyecto, que fue una colaboración entre ONEMI, el Centro Sismológico Nacional y el Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, que fueron e instalaron, ¿cuánto eran? 2 sismómetros y un acelerómetro, ¿no? Claro, cuando hoy en día tenemos esas estaciones integradas al sistema, es posible localizar más eventos. Y también detectar, ¿por qué no? Exacto. Sí, pero está más mejor la cosa. Pero ¿por qué tiembla tanto allá? La pregunta del millón. ¿Qué proceso hay detrás? Porque yo sé que igual es como medio complejo, no es como tan facilito como decir acá en Chile continental la subducción y adiós. Allá como que de hecho hay como una subducción, pero además se está creando placa, que es como todo lo contrario. Que hay que partir por ahí, porque el estrecho de Bransfield es una zona de divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es una zona que se está extendiendo, se está separando. Y estas zonas de divergencia normalmente se conocen como dorsales. Entonces, en el mundo hay muchas dorsales, y esta es solamente una de ellas. También la gran dorsal de Chile, que probablemente será tema futuro. Claro. Y la gran diferencia que existe entre estas dorsales o zonas de divergencia con respecto al típico contacto que hablamos nosotros de la placa de Nazca y la placa sudamericana a lo largo de Chile, es que precisamente en las zonas de divergencia se crea placa, ahí como que nace nuestra litosfera, pero en las zonas, en las zonas de subducción o en las zonas de convergencia, donde esto colisiona, ahí es donde al finalmente muere la plaquita. Música de muerte. Pero además yo escuché que aquí cerca de donde está ocurriendo esta sismicidad hay un volcancito también, entonces complica más la cosa. Porque no llegaría a decir como, no, esto es tectónico, esto es un terremoto de la dorsal o terremoto de la subducción. Además le tiene un volcancito, entonces podría estar asociado también a el volcán, pero es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Hay muchos trabajos importantes, colaboraciones bien grandes de grupos españoles, grupos peruanos también, grupos chilenos, que han ido a la zona y han hecho trabajos de batimetría y han podido ver con batimetría de alta resolución este volcancito que tú estás mencionando. ¿Qué es la batimetría? Que está bajo el océano. ¿Qué es la batimetría?
Tío, ¿qué es la batimetría? La batimetría, en palabras simples, es el mapeo de la superficie marina. Ah, ya, entonces como la topografía del suelo submarino. Sí, po, es como ver toda la heterogeneidad. Por ejemplo, ver un cerrito Claro. abajito Del mar. del agua. Sí. Ah, ya. Y ellos entonces han hecho batimetría y han hecho como hartas cosas. Yo vi que hubo un proyecto, Harto experimentos, po. de hecho había como un proyecto que terminó justo a principios del 2020 y ellos tenían desplegado así escaleta de estaciones. Sí, eran una veintena de sismómetros de fondo marino. Claro, estaba perfecto. Habían hecho líneas de sísmica. Estaba perfecto para estudiar todo lo que está pasando, pero lamentablemente tuvieron, bueno, yo no sé las razones, si es que estaba programado o no, pero tuvieron que retirar toda la campaña a principios del 2020 y esto vino en agosto del 2020 y pucha, La verdad es que desconocemos las razones de por qué se sacaron, pero lo más probable es que haya sido un tema de financiamiento. O sea, claro, la ciencia sí, tiene seguro. que soportarse No da pa' más. con lucas y Sí, sin lucas y sin mantención de los instrumentos, hay que retirarlos simplemente. sí, En agosto de 2020 inició algo bastante extraordinario y hubiese sido muy bonito detectarlo con esos instrumentos de campo cercano. sí, pero no se pudo, No lamentablemente. se pudo nomás. Sí. Oye, y estos sismitos, entonces, yo me acuerdo que el año pasado, no fue el año pasado, a principios de año, hubo un terremoto en la Antártica que dejó la embarrada en Chile, porque, o sea, entre comillas, la embarrada, porque sonaron los celulares y... Seba, hay que ser honesto, dejó la escoba. No la quería decir así. Ya, pero estos sismitos que están ocurriendo ahí, ¿son de los mismos como ese terremoto grandote, ¿sabes? ¿O en la misma zona? No son los mismos, eso hay que recalcarlo. Esto no sé si fue a fines de enero o inicio de febrero, yo tengo la confusión por ahí. Pero la cosa fue que muchos de nosotros en Chile continental, digamos, recibimos una alerta de la SAE diciendo que hay evacuación por posible tsunami debido a un terremoto. SAE, Servicio de Alerta de Emergencia. Que te envía mensajitos a los celulares. Exacto. Entonces ese día ocurrió un terremoto magnitud 7 en la Antártica, así fue promocionado en la televisión, pero la verdad es que ese terremoto fue bastante grande y ocurrió en otro lugar aparte de esta sismicidad recurrente. Ocurrió más o menos a 200 kilómetros al este de esta zona en particular que estábamos comentando recién. Entonces no es exactamente el mismo lugar, pero quizás por ahí estaban igual, se mezclan de cierta manera. Hay que estudiar, quizás. sale paper. Sale paper también. Oh, puede ser. Ya llevamos como 3 papers en 3 capítulos, güey. Sí. No, pero interesante ver cómo se comporta esto después, antes del terremoto grandote. Pero bueno, lo importante es que no es pandemia. Pero igual yo creo que queda la duda de... O sea, esta cuestión entonces como que es complejo. Partamos de Es bastante complejo, sí. Es una zona muy compleja. Está este volcancito, pero además está dorsal, y por el otro lado también está como la subducción por el noroeste. Pero al final yo lo que he visto es que siempre se asocia como actividad volcánica. Que podría ser potencialmente actividad como más volcánica. Sí, como un ascenso magmático. Claro. Pero al final yo creo que es una mezcla de... Sí, al final hay que decir que son hipótesis que hay que corroborar nomás. Muchas veces se confunde cuando decimos no, ascenso magmático. Eso es una hipótesis en realidad, no, claro, no es algo que sea dicho y hecho. Hasta que no se vea ahí pasando, no se puede. Oye, todavía me da pena no tener los instrumentos ahí cerca. Sí, hubiese sido una bonita colección de datos. Sí. Igual es Oye, y la última pregunta del millón, para cerrar el temita. ¿Se puede venir un terremoto más grande en la Antártica? ¿O de qué tamaño puede ser un terremoto grandote en la Antártica? Digamos, si esta zona como que rompiera. ¿Esta zona de Bransfield, dices tú? Claro, esta zona de Bransfield. ¿Puede dar como para un terremoto así grande o no? Mira, yo creo que el área es pequeñita como para tener un terremoto así gigante, claro, que pueda dejar la escoba en los lugares aledaños. Yo creo que Chile continental está libre de peligro en realidad. Esta cuestión de que podría generar un tsunami grande, no sé, porque también está la isla Shetland del Sur, creo que se llama. Claro. Que curiosamente está mirando hacia el norte, entonces el norte bloquearía la propagación del tsunami. Sí, pero además hay una cosa interesante, hay estudios que relacionan cuál podría ser la potencial mayor magnitud de un evento en relación al tipo de falla que ocurre. Claro. Entonces, estos son eventos que
que son normales, que comúnmente son normales. Esto sí que es normal, esto no es ya. común. Ya, su fallamiento es normal. O sea que un bloque se cae respecto al otro. Lo contrario a lo que tenemos en Chile casi todos los días. Exactamente lo contrario. Y esto no superaría en la magnitud 8.5, entonces igual estábamos hablando de cosas un poco más pequeñas. Eso es como lo máximo teórico en el fondo, que podría Exacto. dar una falla de este tipo. Ahora, ¿tú recuerdas algún sismo normal a lo largo de Chile que haya sido de un tamaño así como considerable? ¿Qué haces esa pregunta? No sé. Es que me viene a la cabeza Pichilemu, por ejemplo. Pichilemu fue normal, ¿o no? Ah, fue normal, claro. Ese fue magnitud 7. Sí, Sí, de el hecho, 2011, el terremoto del cambio. tenemos del cambio de mando. Sí, hay uno en Aroma, el 2003 también. Ese también era normal, pero fue como 6 punto algo. No recuerdo uno, digamos, superficial de mayor magnitud. Oh, buena Sí. pregunta. Ahí los auditores, los que quieran respondernos, bienvenidos sean. Sí, Ujú. porque no hicimos la tarea completa. Nos revisamos los catálogos. No, pero es verdad, estos sismitos tienen un mecanismo normal y de acuerdo a los estudios que han salido, como que sismos de fallamiento normal, la máxima magnitud que se les puede asociar, y dado también el área, por lo que estaba viendo, son máximo, no sé, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Eso es más o menos un sismo de... Es un Claro, Illapel. claro, un Illapel. Tiene como un máximo acotado, no va a dar como para un Ujú. Valdivia, digamos. Claro. Así que tranquilidad. Pero de seguro se va a sentir como bien fuerte ahí en Base Frey y en la Antártica. Yo creo que los pingüinitos ahí, El emperador ahí va a estar. bailando. Happy feet. Sí. Y entonces, Seba, este terremoto no va a alcanzar los 10 grados Richter. No, definitivamente no. Ya ahí partimos mal. Pucha, No, pues sí, ya ¿por dijimos. qué? No, en verdad no dijimos, pero es que lo que pasa es que los 10 grados Richter no se llama, no se dice así, pues, Javier. ¿No se llama? No, pues. Bueno, de partida no va a alcanzar la magnitud 10. Y claro, cuando hablamos de magnitud, términos de magnitud de un terremoto, uno no habla de grados y cuando uno dice ya magnitud 10, como que Richter ya pierde todo el sentido del mundo. Chuta, No soy el funciona peor así la picado cosa. sismólogo. No, fallaste. En la mala. Sí. Pero bueno, yo creo que podemos hacer una recapitulación. Y por lo mismo, hoy día queremos hablar de el mundo de las magnitudes. Y es bonita la historia de las magnitudes. ¿Bien? Sí, pero ¿sabes qué? Te voy a interrumpir. No, ya, pues. Porque las magnitudes, claro, las magnitudes tú mencionaste que era como el tamaño o la fuerza de un terremoto y que está relacionado con la energía sísmica que se libera, ¿no es cierto? Claro, es como, yo siempre lo pienso como el volumen de un parlante. Es como algo así. Ajá. Sí, es como el volumen de un parlante, así. ¿A cuánto lo seteáis? ¿Le subí a 10, le bajáis a 9, algo así? Y ahí Ujú. uno lo escucha de distintas maneras. Pero la otra cosa es la intensidad. Y de Claro. hecho es interesante porque así como los parlantes no siempre estuvieron, digo, la Ajá. tecnología no siempre estuvo, tampoco no siempre estuvieron los sismómetros. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó antes de los sismómetros? ¿Cómo se calculaba la magnitud antes? Buena pregunta. Es que no se llamaba ni se calculaba. Ah. Ahí estaba el otro parámetro que es la intensidad. Y la intensidad es una única medida de esta fuerza del terremoto, digamos, que eran básicamente las percepciones o cómo la gente lo sentía, cómo sentía este movimiento telúrico. Claro, se siente fuerte, se siente despacito, se siente no tan fuerte y así. Es como, ¿estoy dentro de la sala con el parlante o estoy afuera, bien lejos? Claro, Y escucho lo despacito. percibimos de diferentes maneras, ¿no es cierto? A pesar del volumen. Mm. Y hasta antes del siglo XX, digamos, una de las escalas más famosas que se utilizaba, bueno, hoy en día igual se utiliza, pero modificada, es la escala de Giuseppe Mercalli. Giuseppe, he puesto que era italiano. Más que cosa. Claro, los italianos, muchos terremotos y tenían que cuantificar esto de alguna manera y lo cuantificaron de una manera muy cualitativa, digamos, con la intensidad. Entonces definieron una escala entre 1 y 12 e indican cuál es el efecto del sismo en los distintos lugares, Por a eso, la estructura, a la gente, etc. como era italiano, entonces era en números romanos, obviamente. Ahí Obviamente, tiene por ahí están los sentido. números romanos. Por eso la intensidad se mide en números romanos. Y el 1, claro, el 1 es cuando prácticamente no se siente y de ahí va aumentando y el 12, intensidad 12 ya es caos. Exactamente. Y esto se utilizaba mucho antes del siglo XX, pero ¿tú sabes más o menos cuándo partió esto de las magnitudes? No, claro, como en 1900, por ahí, una cosa así. Bueno, cuando empezaron a aparecer los sismógrafos. Los sismógrafos, la sismometría empezó a avanzar y empezaron como
a detectar los terremotos y a detectar las ondas de los terremotos. Todo ahí como que fue una revolución. Pero en particular, todo nació con la clásica, la famosa escala de Richter. Esa fue como la primera de las primeras escalas de magnitud, digamos. Y todo esto empezó como en California, en Estados Unidos. Entonces ya habían varios observatorios de sismológicos, estaban detectando terremotos en todo el mundo. Entonces había un caballero en un observatorio que estaba desarrollando el programa sismológico de todo California. El señor se llama Harry Wood, si a alguien le suena, con su colega Anderson, ahí a los más y él se puso a buscar gente para que le ayudara ahí como a desarrollar Andaba todo esto. reclutando. Claro, andaba ahí. Entonces llamó a Caltech y dijo, oye, ¿sabes qué? Me estoy buscando gente y toda la cosa. Y bueno, estaba un cabro que se llama Charles Richter. ¿Qué Y tal? él era físico. Y la verdad, así entre nos, como que estaba un poco ni ahí con los terremotos. No, Le da lo mismo los terremotos, sí, fome, la cuestión. no le llamaba nada la atención. Pero bueno, el cabro al final habló con el señor Wood. Wood ha sido como madera, no Wood, no Wood. Mi inglés no es mucho bueno. No es muy good. Entonces hablaron con el señor Wood y este caballero como que le envolvió la perdiz. Y bueno, se fue a trabajar con él. Se dio Richter. Se dio Richter, claro. Entonces Richter se fue a trabajar con él, ya, entonces con el tiempo como que tenían las localizaciones de los sismitos, ya, bien, ocurrió algo acá, algo allá, algo pa. Y claro, como dices tú, existía la intensidad. Entonces la gente como que reportaba la intensidad y decía, se sintió fuerte, despacio, bla, bla. Pero era difícil, ellos querían buscar una forma de comparar los terremotos, uno con otro. Entonces decir, efectivamente, este es más grande que este otro, o este es más chico, bla, bla, bla. Y no sabían cómo hacerlo. Entonces hicieron varios intentos, pero como que nada les funcionaba. No encontraban nada bueno. Hasta que este señor Richter, y aquí viene una trampa, que creo que poco conocida. Vamos a darle a la luz. Sí, vio que había un sismólogo japonés que estaba pensando en algo similar. En realidad los japos fueron los que movieron este mundo de la sismología. Sí, esa es la Hay verdad. que decirlo. ¿Y sabéis cómo se llama el japo? Quizás te suene, o a los auditores les suene su nombre. Bueno, los más adentrados en el área. Don Kiyo Wadati. Wadati, Claro, el famoso. Sí, Y que se reunió con Benioff y creo que la gran zona. Sí. Y el diagrama de Wadati. Entonces este caballero, el japo, como que también pues comparaba el máximo movimiento del suelo registrado en las estaciones sismográficas. Entonces, y lo comparaba con la distancia que había ocurrido, ya. Entonces dijo, algo se ve. Ahí encontró sus relaciones locas. Claro. Entonces Richter quiso hacer lo mismo, pero no podía encontrar nada porque él lo que estaba haciendo era tomar las amplitudes que se registraba en la estación. Entonces ya, en un lugar se movió harto, en otro lugar se movió poco. Y le dijo a su colega, el señor Benno Gutenberg, él dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí no veo nada, pero como que debería haber algo. Y don Benno Gutenberg le dijo, oye, ¿y por qué no lo ploteas en una escala logarítmica? Saca el trucazo. Oh, el clásico truco, sí. Y ahí todo calzó y Richter dijo, tal cual. Oh. Aquí la hice, dijo. Aquí la hice. Claro, esta es la mía. ¿No? Y vio que, claro, efectivamente la amplitud o el movimiento de un terremoto disminuía con la distancia. Y ahí uno puede hacer algunas relaciones matemáticas y toda la cuestión. Bueno, él hizo eso, buscó como de qué forma la amplitud disminuía con la distancia, ¿cierto? Y nació la famosa escala de Richter en 1935. Mira. Y hay algo chistoso, pero como que en la sismología siempre se dice el típico dicho de que las escalas logarítmicas son una cosa del demonio. Y esa frase es de Richter. Oh, Es qué de loco. Richter, efectivamente, después de que Gutenberg le dijo que ploteara el logaritmo. Claro, estaba toda esta relación negativa con los terremotos. Claro. Esas cosas, los logaritmos, no es necesario que uno se acuerden, pero son unas cosas raras que pasan en el colegio, que hacen. Al final, en la ciencia tienden a simplificar muchas cosas. Y sabes que yo estaba leyendo un poquito sobre esta historia detrás de la escala de Richter, digamos. ¿Ya? Y tú mencionaste a Benno Gutenberg, que no es el mismo de la imprenta, no se vayan a No, confundir. claro, el primo. Y dicen que claro, esto no se conoció como la escala Richter-Gutenberg, digamos, porque Gutenberg era un poco reacio a las entrevistas, ¿no es cierto? Como que no quería salir en la tele. Y la gente se olvidó de él, literalmente, como que pocos sismólogos lo cachamos, digamos. Sí, Entonces,
Ahí, Era piolita. ahí está la importancia de comunicar. Exactamente. Si no, tu nombre no sale en la escala de magnitud. No sale en la escala de magnitud. Sí, pues, pero también se dice que se llama Richter porque, bueno, se empezó a popularizar el nombre de la escala de Richter, porque era la escala que, Creo Richter. y eso es importante, es algo que él inventó, no es algo que lo haya descubierto, no es un descubrimiento, ¿cierto? Es una Exacto. invención. Y bueno, ¿y sabes por qué se llama magnitud? Eso es lo otro, porque antes de esto, como dijiste tú, Javier, estaban las intensidades, pero no existía un concepto de magnitud de un terremoto. ¿Y por qué? Porque Richter era un fanático de la astronomía. De hecho, bueno, él era Ah, físico, pero claro, era un fanático de la astronomía. Y en la astronomía hay un término que es para describir el brillo de las estrellas, que es la magnitud. Entonces, mira. por eso él dijo, como, ya, bueno, esto, de hecho es casi lo mismo. ¿Sí? Uno puede pensar como esta magnitud como el brillo de un terremoto. Entonces, Richter establece por primera vez esta forma o esta manera de medir los terremotos, ¿no es cierto? De medir como la fuerza que tienen los terremotos. Y como mencionábamos antes, es un invento. Y en realidad, para tener un invento, tú tienes como una referencia. Y él Claro. lo que dice en su invento, en este gráfico logarítmico, digamos, que creó, dice que un sismo de magnitud 0 genera un movimiento horizontal máximo de 0.001 milímetros a 100 kilómetros de distancia. Toma. Fíjense, esa es la referencia. Eso quiere decir que tenemos un evento muy, muy, muy pequeño que se cuantifica de magnitud 0 a tales condiciones. Y de Claro. ahí, en base a esa referencia, tú vas escalando, digamos. Claro, de ahí va subiendo o puede bajar, porque también hay sismos de magnitud negativa, eso puede ser. Hay sismos de magnitud cero, ningún problema. Ah, y lo otro que se nos olvidó mencionar es que eso debe ser en cierto tipo de instrumento, que era el instrumento que estaba de moda en la época. Y ahí Que, recaen otros muchos problemas que vamos a ir claro, avanzando en esta historia. que esos instrumentos lo creó efectivamente el jefe de Richter, el señor Wood y su colega Anderson. Pero esta cuestión no es como un número que salga del sismógrafo así como automáticamente, no sé, a lo mejor la gente lo piensa así como que sale del registro, así como el número que le toca a uno en el turno del registro civil. Para nada, mira, salen unas rayas todas locas y Claro, no te entonces, aparece ningún número que esté relacionado a la magnitud. Eso es un cálculo posterior que también se da con esta referencia. y lo otro es que cuando él dijo, bueno, cuando Gutenberg le dijo que lo viera en escala logarítmica y después Richter lo hizo y ya toda la cuestión, eso implicó una gran cosa. De un terremoto de una magnitud, digamos, un punto superior, va a ser 32 veces más grande que un terremoto, no sé, un terremoto de magnitud 7 es 32 veces más grande que un terremoto de magnitud 6. Entonces, y todo eso es porque tenemos esta escala logarítmica. Digo, para que la gente no se confunda, sí, efectivamente se utiliza un logaritmo en base 10, entonces mucha gente cree que son 10 veces la diferencia, pero en realidad hay otros términos por ahí dando vueltas que finalmente dan ese 32 que el Seba les comentó recién. Claro, Entonces, para reforzar la idea, un terremoto de magnitud 7 es 32 veces mayor a un magnitud 6, por ejemplo. claro, y uno magnitud 8 es casi 1000 veces más grande o más potente, si uno lo quiere decir, que uno magnitud 6. Sí. Exactamente. No es algo como tan simplecito. Sí. Oye, Seba, pero ¿sabes qué? También estuve leyendo que a lo largo de estos años, porque Richter inventó esta cuestión en 1935, pero después de eso se inventaron otras escalas. Y yo me pregunto, ¿para qué si estábamos tan bien con Richter? Si éramos tan felices. Sí. Buena pregunta, buena pregunta. De hecho, todavía siguen ocupando muchas veces. Y lo que pasó, o sea, como para hacerla simple, es porque lo que hizo Richter era algo súper específico para California y para cierto tipo de sismos y para cierto tipo de ondas que se observaban en los registros. Pero con el tiempo, a medida que avanzaba la sismología, como que uno empezó a observar otros tipos de cosas y la instrumentación también avanzó. Se Avanzó descubrieron que mucho. había, Ujú. claro, que habían otros tipos de terremotos también. Entonces ya no servía mucho este tipo de metodología. Así que, bueno, empezaron a surgir otros tipos digamos, de escalas, ¿cierto? Que se fijaban en otras partes del sismograma. Imagínense el sismograma como un cardiograma que tienen muchos pulsos. Entonces, estas escalas ocupan distintas porciones de este sismograma y así uno puede sacar la magnitud también, al final. Pero lo importante de todo esto es que las distintas escalas, uno puede establecer distintas escalas, pero lo que hay detrás, la idea, el concepto detrás, es la misma que propuso Richter. Richter puso la piedra inicial y pobre del que se atreva Sí, no, a modificarla. exacto. Y todas tienen este como incremento logarítmico, y todas tienen como esto de las
todo 32 veces más grande que el sismo de menor magnitud, etcétera, etcétera. Todos siguen como la misma regla. De hecho, bueno, ahí uno tiene distintos tipos de escalas. No las vamos a mencionar todas porque hay muchas, de verdad que hay muchas. No, ahí no. Pasamos todo el capítulo hablando entre los dos, ¿no? Sí, qué fome. Fome. Pero, por ejemplo, está en claro, la escala de ondas superficiales, que se fija en las ondas superficiales que están como más al final de un sismograma, o la magnitud de ondas de cuerpo, que se fija solamente en un tipo de onda. Hay una magnitud que está basada solamente en el tsunami, por ejemplo, en las altitudes que alcanzó un tsunami. La magnitud de Koda también. La magnitud, claro, que en el fondo es como cuánto dura el terremoto. Y así, y así, y así. Pero en general, claro, uno puede tener distintas magnitudes, distintas escalas, pero como que así como en general, las distintas escalas no varían más allá de, no sé, 0.4, 0.3, la diferencia. Unidades. Unidades de magnitud. Que eso es lo Sí. otro, que, bueno, ¿por qué estaba mal cuando dijiste 10 grados Richter? Porque los terremotos no se miden en grados, se miden en Ya que soy nada. penca. Se miden en Es verdad. nada. No Claro, tienen porque unidades. no tienen unidades. Uno dice magnitud 10 nomás, o magnitud 7. Claro, entonces, si tenemos un terremoto que en una escala da magnitud 6, en otra escala te puede dar 6.2, en otra te va a dar 5.7, pero en general la variación va a ser más o menos esa. Buen punto, Seba. No, y otro punto importante es que, ¿por qué hay tantas escalas en realidad? Hay muchas porque cada una veía ciertos segmentos y porque de cierta manera estas escalas saturan. No es lo mismo calcular una magnitud Richter, por ejemplo, la magnitud de onda superficial que el Seba lo había mencionado anteriormente, del terremoto de Illapel. O sea, va a variar. Y eso es porque las Del 2015, escalas claro. del 2015, sí, porque las escalas saturan. ¿Qué es saturar? Ah, buena pregunta. Es el máximo valor que podría llegar el cálculo de cierta magnitud. Entonces, por ejemplo, la magnitud Richter, la primera que creó Charles Richter en los años 35, esa satura más o menos a los 6.2, 6.5 quizás. Eso quiere decir que si ocurre un terremoto como el Maule del año 2010, la magnitud Richter no va a calcular el 8.8 que tanto conocemos. Va a decir todo el rato que es 6.5, algo así. Exacto, va a estar mintiendo todo el rato. Entonces, cuando tú dijiste que era magnitud 10 grados Richter, pues entonces 10 grados estábamos mal, pero además 10 Richter tampoco. Imposible, ¿no? Estamos mal, pues. Porque recién me dijiste que, o sea, que la escala Richter saturaba en 6 puntos y algo. Entonces, si te dice que es magnitud 10, es imposible, porque la escala Richter llega hasta 6 puntos algo. Sí, pues. Así que, farso. En realidad, ninguna escala se llama de Richter. Esa es todos se basan en Richter, eso es verdad. Claro. Pero en realidad todos tienen apellidos diferentes. Y así como, por ejemplo, si ven los catálogos del Centro Sismológico Nacional, ustedes ven una ML, por ejemplo, que es magnitud local. Ven a veces una MS, que es magnitud de onda superficial. Claro, pero esa magnitud local que uno ve en la página de sismología.cl es prácticamente muy similar a la escala que hizo Richter en su tiempo. Tiene modificaciones para ajustarla como al contexto chileno, pero como que la metodología detrás es prácticamente la misma cosa. La escala que dio Richter se sigue ocupando, pero con algunas variaciones. Ahora, si tenemos un terremoto mayor a 7 o mayor a 6.5, digamos, ya grandote, hay que empezar a ocupar otras cosillas. Hay que afinar ahí un poquito. Sí. Y Seba, ¿cachai que todas estas escalas que te estoy mencionando, toda esta evolución, fue un proceso entre los años 30 y los años 70 más o menos? Ya. Hacia fines de los años 70 llegó otro japonés No. e inventó otra cuestión. Se enojó con Richter porque le robó la pega al coterráneo. Sí, dijo, pucha, si yo hubiese nacido 60 años antes, hubiese hecho esta cuestión mejor. Otro gallo cantaría. En los años 70 llega este japonés llamado Keiti Aki y él crea una variable que se llama el momento sísmico. Y el momento sísmico es algo que viene a reflejar puramente la energía liberada de un terremoto. Como más físico. Es mucho más físico, pues no es solamente ver la amplitud o la amplitud a cierto periodo dentro del sismograma, sino que ya tener una unidad física importante con la cual tú puedas reflejar el tamaño de todos los terremotos y escalarlo. Claro. El problema de este número, del momento sísmico, que es la energía, es que tiene valores ridículamente grandes. Ridículos. Valores ridículos.
que son 10 elevado a, no sé, 20 y tanto joules, porque en realidad es Lindo. energía. Sí, pues gigante. Entonces, esto de cierta manera había que reflejarlo en un número más sencillo y comparable con los valores que Richter había dado 60 años antes. ¿Viste? Y todos vuelven Y a todos Richter. vuelven a Richter, pues, todos Sí, vuelven a Richter. Y ahí apareció Hiro Kanamori. no me digas que es japonés. No, este es gringo. Uy. No. Ya voy, la cosa es que llega este sismólogo, Hiro Kanamori, y convierte este numerito que Keiti Aki había creado, un numerito feo, a un numerito mucho más sencillo, Más decimal, bonito. legible para todas las personas. Y comparable, es lo más importante, comparable con la escala de Richter. Exacto. Bueno, entonces ahí le dio la continuidad. Como estaba basada en el momento sísmico que había creado Keiti Aki, esta escala se llamó escala de magnitud de momento sísmico. Qué largo. Qué Qué fome. largo, ¿no? Sí, qué fome el nombre. Debe tener alguna abreviación, me imagino. Sí, es famosilla también. MW. MW. Sí. Oye, Seba, y bueno, aprovechando que tú tienes todo un historial ahí en el centro sismológico, ¿podrías decirnos más o menos... Qué sapo. Nos pusimos densos. Sí. ¿Podrías decirnos más o menos cómo funciona la cosa ahí, no? Como en cuanto a los cálculos. Por ejemplo, ocurre un terremoto de magnitud 6. Ya. ¿Qué es lo que hace el analista ahí? Yo creo que deberíamos invitar a alguien del CSN pronto, ¿no? Para que nos cuente toda esa historia. Pero así, yo la voy a contar así resumida. Ya, si viene un terremotito, hay magnitudes que salen como automáticas, ¿cierto? Y hay distintas magnitudes. Uno ve cuál es como la más real, dependiendo de cuántas estaciones hay. Pero después manualmente se calculan la magnitud local, que es como la magnitud de Richter. Y para los sismos que son más grandes, digamos como mayor que 6 o mayor que 5 punto y algo, uno calcula la magnitud de momento, esta famosa MW. Y para eso se ocupa, bueno, el espectro de frecuencias, que en el fondo es como medir un terremoto, pero no en el mundo del tiempo, sino que en el mundo espectral. Como que lo lleva a otra dimensión, llevas el terremoto a otra dimensión y tratas de medir cuál es como la máxima amplitud allí. Y con eso se calcula la MW. Pero también tenemos otra forma. Hay otra forma que es para terremotos más grandes, que es utilizando un concepto que se llama la fase W. Y para eso, Javier, hoy día tenemos una gran invitada que nos va a comentar más detalles de la famosa fase W. Y yo creo que es momento de que traigamos a nuestra invitada especial. Lo habíamos mencionado, hoy día tenemos a Catalina Morales Yáñez, quien es geofísica de la Universidad de Concepción, luego pasó por la Universidad de Chile haciendo su magíster, y luego otros añitos más en Francia, en Estrasburgo, donde se tituló de doctora. Tituló de doctora en Ciencias de la Tierra y el Universo. Hacete eso. Que suena bonito, Cachas. ¿no? Suena bonito. Suena bonito, sí, manso título. Sí, y hoy en día es investigadora postdoctoral del proyecto Anillo Precursor. Así que, Catalina, ¿cómo te va? Hola chicos, gracias por la introducción. Bueno, bien, un gusto estar acá con ustedes en este podcast. Sí, bienvenida a este mundo de los podcasts. Primera vez haciendo un podcast, así que bueno, veamos ahí me qué dicen resulta. cómo vamos. Sí. Oye, queremos hablar de la fase W. Nosotros escuchamos por ahí que tú le pegáis a la fase W. Fue tu tema de tesis, ¿no? Sí, por 4 años estudiando la fase W, igual sí, su tiempo. Ratito. Es un buen rato. Algo se aprende. No, seguro. ¿Y cómo nace esto de la fase W? ¿Cuándo nació? Porque hablábamos con el Javier de que la magnitud de momento que ya tenía una W era como de los 70, 80, pero ¿cuándo nació esto de la fase W y por qué se le llama fase W? Mira, igual la historia es como bien bonita. Bueno, primero, siempre estamos acá, ustedes creo que ya han mencionado a Hiro Kanamori, el dios Kanamori, sí, ídolo. Claro. Y bueno, resulta de que tú sabes que no había hace muy pocos años que tenemos un buen desarrollo de la sismología a nivel mundial. Sí, nuestros instrumentos ahora están bien, ahora han mejorado, pero en su tiempo era bien complejo. Andaban ahí. Entonces, sí, claro. Entonces, por ejemplo, para terremotos grandes era bien difícil ver ondas de largo periodo. ¿Qué significa de largo periodo? Que cuando uno está como en una calle
Y Ujú. imagínate que hay una calle en un cerro, ¿cachai? Entonces cuando Ya. vais subiendo y bajando el cerro, esa onda que tú sientes es la de largo periodo, pero todas las piedritas que van así como, ¿cierto? Claro. Haciendo saltar La, el cala- auto. la calamina, la calamina. Claro, todo eso que no vas a saltar, pucha, esas son las de corto periodo. Ah, ya, Entonces, perfecto. esa es como más o menos la diferenciación. Y resulta de que no teníamos los instrumentos para medir las ondas de largo periodo. Hasta que en un momento ocurre un terremoto particular. Chan, Chan, chan. chan, chan, chan. Sí. Chan. El terremoto de Nicaragua de 1992. ¿Y por qué Ya. este terremoto es tan particular? Porque resulta que además de generar un tsunami, Ya. la ruptura de este terremoto fue más larga, como que se demoró más en romper. Entonces, Más es como más de lo tradicional, algo así. De lo claro, que un uno poco más podría de lo esperar. tradicional, o lo que habían Ah. visto hasta ese momento. De lo común. Claro, más de lo común. Claro. Uno Y esperaban tantos minutos y en verdad se demoró más. Se demoró. claro, entonces como que este terremoto produjo ondas de largo periodo que fueron posibles de detectar con los sismogramas de ese momento. Entonces ahí llegó nuestro dios Kanamori. Música Amor a de Dios. Kanamori. Música de Dios. Sí. Y dijo, bueno, vamos a estudiar este terremoto en su largo periodo y observó esta fase, una fase extraña entre la P y la S, Ah, ya. que debería estar contenida diferentes ondas. Onda, por ejemplo, ya bueno, está la P, la S y hay ondas Claro. que reflejan, que refractan. Entonces él dijo, bueno, a este conjunto de fases, a este conjunto de cosas, entre comillas, le vamos a llamar la fase W. ¿Cachai? Que solamente es observable en largo periodo. Y Oye, ¿y resulta por que... qué? Ay, mi pregunta, perdón. ¿Por qué se llama W? Es que. de hecho, iba a eso. Oh, perdón. No. Sí, no, pero tranquilo. ¿De dónde sale la W? ¿Cachai? Que, como te decía, esto se forma como por muchas fases que interactúan entre sí. Entonces, fases que se reflejan, se refractan. Y Kanamori dijo, bueno, ¿sabes que esto se parece a un fenómeno de la física acústica? ¿Ya? Que se llama Whispering Gallery. Que en español es la galería del susurro. Todo calza, Entonces, pollo. claro, este fenómeno acústico dice que si tú estás como en una galería circular y ¿Ya? tú susurras en un lado de la galería, las ondas se van a ir rebotando en torno a las paredes de la galería, haciendo de que cualquier persona la escuche. O sea, cualquier persona dentro de este lugar. Dentro de la galería. Entonces, Ya. exacto. Entonces, Kanamori dijo, bueno, este tipo de propagación es como muy parecida a este fenómeno acústico, y como se llama whispering en inglés, deciden ponerle la fase W. Claro que el fenómeno físico de la fase W es más complejo que el acústico, porque la Tierra es mucho más compleja que una galería circular. Pero bueno, le ponen la fase W. Igual es peculiar, sí, porque yo cuando aprendí esto, alguien me dijo que era por la forma. Porque cuando ¿Sabes que yo te iba a decir lo mismo? Yo, de inepto, yo pensaba que era por la forma. Y dije, ¿tendrá forma de W? Hemos sido engañados, Seba. Hemos sido engañados. Igual para la gente que nos está escuchando, usualmente cuando uno llega a esta fase, llega a filtrar el sismograma, a mirar la onda, se parece a una W. Y bueno, esta fase igual Kanamori la hizo pública, entre comillas, cuando él estudió esto, salió con el paper de 1993, que de hecho se llama W-Phase, fase W. Así de simple. Sí. Y dijo, bueno, encontré esto y lo pueden usar para lo que quieran. Oye, ¿y esto se puede calcular para todos los terremotos? Así grandes, chicos, pequeños, no sé, medianos. ¿Qué necesitamos? ¿Que sea grandote o que sea, no sé? Escucha, mira, en realidad la fase W hoy en día con la instrumentación que tenemos se puede ver casi en todos los terremotos. ¿En serio? En general se ve mucho mejor para los terremotos grandes. Ah, ya. Obviamente.
y a ciertas distancias, porque tengas entre, por ejemplo, 500 kilómetros a 11.000 kilómetros de Ya, de muy largo. lejos, En muy eso, lejos. sí, distancias muy grandes, ¿cachai? Ya. Se puede observar. Pero O sea, si también para estamos muy terremotos, cerquita, si estoy muy, muy cerquita, no la voy a ver prácticamente. no, porque necesitáis que se separen las ondas un poquito, Ah, ¿cachai? ya, claro, Entonces, cuando estáis muy cerca, viene todo el tren de onda muy juntito. claro. Y necesitas Sí. que estén un poquito más separadas las ondas y filtrar en ciertos periodos. Y, por ejemplo, Claro, ya te vas a ir para terremotos más chicos, tenés que filtrar un poquito más bajo. Igual ya deja de ser la fase W como tal, sino como una modificación, pero sirve, Claro. ¿cachai? Oye, pero Y nos ha igual me funcionado. queda la duda, esos terremotos chicos, ¿a cuántos nos referimos? Magnitud 1, 2, 3, 4. Pucha, yo creo 4.5 Ya. es lo que he visto más o menos que han llegado a calcular. Creo que han Ya, llegado pero, incluso más pequeños, pero no, ahí ya tienes un poco de problema. pero es casi Porque imposible como para un magnitud 1, por ejemplo. sí, no, es muy difícil. Ya. Es muy difícil. Lo importante es que para los terremotos grandotes, para que la gente sí que quede claro, esto es para los funciona súper bien para los terremotos grandotes. Oye, Cata, y después de toda esta explicación de la fase W, ¿tú cuál dirías que son las ventajas de utilizar esta metodología o esta onda en realidad? Pucha, igual es entretenido porque, por ejemplo, Kanamori dijo, bueno, está la fase W en 1993. Pero después, tiempo después, Kanamori y Rivera en 2008 desarrollaron un algoritmo para usar la fase W y obtener soluciones de los terremotos, dónde están y qué magnitud son. Luego, Hayes, el 2009, un año después, dijo, bueno, ¿y qué pasa si esto lo implementamos en tiempo real? Vaya, Y vaya. dijo, claro, entonces ahí como que hicieron todo un algoritmo para intentar implementarlo en tiempo real. Claro. Y finalmente en 2012, Zachary Duputel extendió este algoritmo e incorporó, por ejemplo, todas las componentes, bueno, Duputel con más, et al. Más gente, claro, siempre. Con más gente. También hay es con más gente. Extendió este algoritmo para incluir todas las componentes, hace inversión del centroide, del tensor de momento, y lo probó así, muy bacanes. Sí. Muy bacán, claro. Y lo probó con todos los terremotos desde 1990 hasta 2010. Digo, para los terremotos, claro, que estamos hablando, de 6, 7 para arriba. Claro. Y eso era como para ir calibrando la metodología, ¿no? Claro, y ahora esto ya se usa así como, porque ¿qué pasó? Que todas estas implementaciones lograron que empezaran a ocupar la fase W en tiempo real a medida que iba llegando a las estaciones. Claro, porque está entre la P y la S, entonces es más rápido, entre comillas, verlo. Exactamente. Claro. Entonces, ahora, hoy en día, el algoritmo lo que hace es que primero, toma el grupo de las primeras estaciones que registraron la fase W. Por ejemplo, usualmente es menor a 500 kilómetros. La toma, hace una primera inversión, localiza y eso lo ocupa como parámetro preliminar para las siguientes que lleguen. Y así empieza a iterar. Claro, y va probando y va probando, Claro. Ahí también, esa también es la respuesta por si acaso alguien se pregunta por qué siempre cambiamos la fuente o las magnitudes. Todo va cambiando. Porque hay que esperar que la onda llegue, que llegue a más estaciones. Eso es el complejo. Oye, y uno se pregunta entonces, ¿y qué tan bueno entonces es el resultado? Es como, no es bueno al principio, es bueno después, pero ¿qué tan bueno es? ¿De qué depende como qué tan bueno es esta magnitud? ¿Sabes qué es lo genial de la fase W? Amor eterno a la fase W. Claro. Forever. Nada, lo genial de la fase W es que al ser una onda de largo periodo, no se ve afectada por muchas cosas que sí afectan a las de corto periodo. Como la magnitud de Richter, que le llamamos, o la magnitud local, que se ven más afectadas, ¿no? En este caso. Claro, porque por ejemplo, no sé, esas magnitudes se calculan con la amplitud. Claro. Esto es toda la forma de onda. Con toda la forma de onda de la fase W es donde calculamos el momento. Claro. Entonces es un poco más acertado. Al filtrar eliminas todo, por ejemplo, el ruido ambiental, el ruido de las heterogeneidades de la Tierra. Por ejemplo, nosotros las cosas chiquititas, así como... Claro, les comentaba que, por ejemplo, si lo comparamos con un autito, ¿ya?
si ves el cerro gigante, ves solo el cerro. No estás viendo, por ejemplo, que se te cruzó una vaca en la mitad del camino. Entonces, en ese sentido, es mejor, porque claro. No ves las piedras que hay en, cosas. no ves las piedrecillas que hay en el Claro, cerrito. ni los colores de la Da lo piedra, ni mismo. todas esas tonteras, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es súper confiable el resultado que entrega. Ahora, la calidad va a depender no solamente de la matemática y la física, Claro, va a depender del operador, es que mete quien mano. esté, claro, quien esté decidiendo qué ondas tomar y qué no, qué estaciones más que Claro. nada. Las mismas estaciones, la calidad de las estaciones, que de repente, pucha, tenemos, mira, más, y Algunas ustedes dejan ya de las que mencionaban antes. Estamos bien, pero pucha que podríamos estar mejor. Ay, Esa es la ¿cierto? verdad. Sí, es verdad. Porque es tanto verdad. en cantidad de estaciones como en calidad de las estaciones, de verdad necesitamos más. Siempre se puede más. Pero estamos en Siempre se proceso. puede más. Está- Sí, está da en poquito. camino, sí. Y lo importante es que esta fase W es buena. Funciona bien, ¿no? Como para terremotos. ¿En Sí, funciona bien. cuánto rato uno puede esperar como un resultado confiable de la fase W? Si uno Pucha, si quería así como 100% confiable, espera 20 que salga el años. primer paper. Claro, Ese va a ser el Uno. mejor resultado. un año más tarde. No, pero Sí. para la gente ahí que nos está escuchando y que está pendiente todos los días ahí como al resultado del centro sismológico o no sé, del USGS, por ejemplo. En teoría ya los primeros 20 minutos tienen que tener un resultado más o menos confiable. Pero la fase W te da como para que a los 20 minutos tú tengas un resultado confiable. Más o menos, sí. Ah, ya. Ah, entonces. Onda, estamos después, salvados. por ejemplo, el que vuelvan a sacar va a cambiar poquitito, no mucho. Ah, ya. Con excepción de que el terremoto sea como Sea súper muy cuático, extraño, ¿cachai? Una Claro, así locura. como una ruptura media rara, que suba, que baja. Claro. Entonces, Ya. Oye, Cata, entonces, claro, esta metodología o esta fase W se utiliza para terremotos que son bien grandes igual, ¿no? sí. De Y- hecho, es más utilizada por el tema del early warning, de la alerta temprana. Oye, ¿y esa alerta temprana se ha implementado en Chile o en otros países latinoamericanos? ¿Tú sabes otros centros sismológicos del mundo que hayan utilizado la fase W? De hecho, la fase W es bastante utilizada, sobre todo para países que están en zonas de subducción, Ujú, que son los que pueden generar tsunami, que generan terremotos más peligrosos. claro. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, está implementado en Chile, obvio, Bien. en Estados Unidos. En Ya. Estados Unidos está implementada en Taiwán, Ujú. en México, y creo, Dale. no me acuerdo si es que Ecuador también, pero bueno, y varios más En Japón que también me honestamente imagino, se me ¿no? olvidan. No sé. Uno En pensará Japón, quizás. creo que la tienen implementada, pero no para alerta temprana, más que nada como para comparación. Cuando hablamos de alerta temprana, ¿nos referimos a alerta temprana de terremoto o alerta temprana de tsunamis? ¿Qué alerta temprana? ¿Qué llamamos alerta temprana? Bueno, a los dos un poco, porque lo primero que necesitamos saber es qué tan grande fue el terremoto y dónde se localizó. Ujú, Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos qué tan grande el terremoto y dónde se localizó en los primeros 15 minutos, o a los primeros 10 minutos ya tenemos una aproximación, podemos Claro. decir, oye, al tiro manden la ayuda para allá, Claro. ¿cachai? Y después podemos preguntarle a Choa, oye, si está acá, ¿cuáles son nuestros escenarios de tsunami? ¿Cachai? Ah, ya. Doble alerta ¿Hacemos temprana. evacuación, sí o no? Entonces sí, Claro. es ambos casos. No es igual, no es como, por ejemplo, no hablamos de la alerta temprana que tienen en México, por ejemplo, que es otro tipo de alerta temprana que está implementado, que no es con... Sí. Es es que más que precisamente nada- para allá iba como para hacer la diferencia con ese tipo de alerta temprana que es como de avisarte antes que venga el movimiento fuerte. En este caso es como una respuesta rápida, ¿no? Más que... Claro, podríamos que- separarlos más o menos así, en vez Claro. de como una alerta, como una respuesta rápida de Claro. poder tener así como la solución rápido para decirle a la gente qué está Claro. pasando. Y para eso anda súper bien. Ujú. Bueno, Súper bien. así con la fase W, ¿viste? Al final las W salen de pura magia, ¿no? No era nada lo que creíamos. No, no era nada. Para nada. Oye, Cata, y bueno, hablando fuera un poco de la fase W, ya olvidémonos
nos quedó claro que está perfecto para ser utilizada con los terremotos grandotes y todo eso. Yo quiero, o sea, igual tengo más o menos claro que si uno hace una perspectiva general, de repente uno ve, si uno ve hacia el pasado sobre todo, como que uno ve pocas mujeres en sismología, en Chile y en el mundo. Entonces igual sería interesante saber como tu opinión de cómo ha sido la inserción de las mujeres en la sismología tanto en Chile como en el mundo. No sé si, ¿qué nos puedes decir un poquito de eso? Sí, bueno, aprovechando, vamos a salir un poquito de los osos. Y si tienes que promocionar algo, por favor. Bueno, sabéis que en general la inserción de las mujeres en todo lo que ciencias duras ha sido bastante difícil. Nada que decir. Claro. Muy lento para mi gusto. Y eso ¿a quién se lo puede atribuir? No sé, yo creo que obviamente uno puede decir a la sociedad, pero eso es como ser muy genérico quizás. Mira, es varias cosas. Hay todo un concepto generacional, por ejemplo, que las mujeres no se dedican a la ciencia, de que, de hecho, por ejemplo, ni siquiera en tu círculo cercano, de repente la sociedad en sí, aunque tú no quieras hablar de la sociedad te reprime caleta, te reprime un montón, anda. Yo siempre me acuerdo, yo empecé a estudiar geofísica. Y la gente no me quería escuchar, cuando era como que yo decía, ¿qué estudiabas? Y me decían, geofísica. Y me decían, ciencia física, qué lindo, vas a ser profesora. Y yo, no, geofísica. ¿Cachai? Educación física. Ay, qué lindo, va a ser educación física. Y yo, no, geofísica, es una ciencia dura, les decía, claro. es de la física de la Tierra. Ay, ¿estudias física? Me decían. Una vez, ¿sabes qué me llegaron a decir? ¿Qué cosa? Me dijeron, ay, pero tú eres bonita. No te creo. ¿Cómo van a estudiar ciencia? Sí, claro. Y yo así como, Incluso, por ejemplo, yo siempre bromeaba, decía, no, a mí me gustan las ciencias porque yo voy a ganarme un Nobel. Claro. ¿Por qué así no? como bromeando y todo, así. Entre broma y broma, y nos faltó claro. una persona que una vez me dijo, pero si las mujeres no se ganan los Nobel. No. Qué ignorante. Oye, nunca supo Y yo de le Marie dije, Curie. sí, pues, y yo le dije, Marie Curie, y me dije, a ver, y nómbrame otra. Y sabéis que también yo, niña, en mi ignorancia, no puedo nombrar a nadie más, ¿cachai? Porque ahora tenemos visibilidad de las mujeres en las diferentes áreas. Exacto. Ahora nosotros podemos nombrar, por ejemplo, no sé, por Marie Graham, Ingi Lehmann, importantes en la geofísica, claro. por los que nos escuchan. Sí. Pero si uno mira en la historia, han habido muchas mujeres que han sido opacadas por científicos, lamentablemente. De hecho, es verdad. Entonces igual es un tema y nosotros, bueno, hoy en día hay diferentes grupos que lo que hacemos es potenciar a las mujeres y potenciar la visibilidad, decir como, oye, existimos y si tú, niña, nos ves, ¿cachai? Tú también puedes llegar a hacerlo. Y no es raro, no implica que seas bonita o no. Claro. Son dos mundos completamente no necesariamente conectados. O sea, sí, entonces como que igual hay hartos grupos que nosotras nos hemos estado apoyando entre todas porque somos poquitas, ¿no? Entonces la unión hace la fuerza. Entonces entre eso siempre a mí me gusta destacar mucho Geolatina, donde participo, soy miembro y donde las chicas tienen un grupo bastante horizontal, que a mí me encanta, que lo que hacen es promover y empoderar a las mujeres latinas en la geociencia para hacer roles a seguir, modelos y roles. Y también, por ejemplo, ahora hace varios grupos también, las chicas de Andina, las chicas de Mujeres y Residencia de de Conce, que entre ellas se apoyan para surgir entre diferentes problemas, que tampoco se habla mucho y que son necesarios hablarlo, ponerlo en la palestra, porque nosotros estamos acá igual, existimos y tenemos otros temas. O sea, igual al final es un problema de todo, no es un problema, yo creo que dejarle la responsabilidad solamente a las mujeres es un poquito es delegarse del problema a nosotros como hombres, entonces lamentablemente también tenemos que poner de nuestra parte y ayudar a esta visibilización. Creo claro. Yo, o sea, de repente para uno igual es difícil como tratar de ver cómo ayudar, o quizás no cómo ayudar, quizás cómo no ser un estorbo para esta visibilización de las mujeres. Es lo que comentábamos antes, Joseba, sobre cuando uno leía un paper cuando era chico y siempre creía que el primer autor era un hombre, y al final
te topabas con la persona en el Congreso y voilà, era una mujer. En realidad es algo que tenemos muy internalizado, chip, de que la ciencia claro, lo hacen los hombres. Tenemos un chip, o teníamos un chip que de a poco se va yendo, creo. Afortunadamente ya se está Sí. olvidando, pero ese chip viene de chico. Como dice la Cata, uno conocía a un premio Nobel. Yo la verdad es que no conocía ni un premio Nobel en la vida. Menos. Menos mal, Ay, yo quería ganar un Nobel. Tenía que saber alguno al menos. Es Nobel. Claro. Sí. Sí, pero claro, está este chip súper machista que uno siente que todo va a ser los hombres. Pero claro, como dice la Cata, no es para nada así. Hay que, en el fondo tenemos que igual apoyar estas, yo creo, es como mi percepción, que hay que tratar de apoyar estas instancias porque... Sí, No, y pues. visibilizar, Sí. que es lo importante. La idea igual es cambiar el paradigma. Pues, onda, Se sabe que, por ejemplo, hay un bias inconsciente donde los profesores van a seleccionar a más hombres que mujeres teniendo el mismo currículum. ¿Cachai? O, por ejemplo, si yo sé algo, que soy experta y un hombre es medianamente experto en el tema, es muy probable que lo escojan a él para trabajar que a mí. Claro. Pero son vallas inconscientes y primero darse cuenta que están esos vallas y ya empezar a romper el paradigma. Si no tiene nada que ver el género acá, ¿cachai? Todos sabemos lo mismo, estudiamos lo mismo. Sí. Y... Así es. Oye, a propósito de estudiamos lo mismo de esto de los estudios, queríamos hablar también como, ya para ir cerrando igual, de este proyecto Precursor. ¿Qué se cuenta en Precursor? ¿De qué trata? Así como a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar tú como investigadora asociada de este proyecto Anillo? ¿Qué pretenden estudiar los precursores? Sabes que, bueno, yo estoy muy contenta de formar parte del equipo, me encanta. La precursora. Una precursora. Y bueno, como el nombre lo dice, el grupo lo que intenta es estudiar la fase precursora de los terremotos. Onda, lo que está ocurriendo un poquitito antes o unos meses antes del terremoto grande. ¿Cachai? Onda, no estamos hablando de terremotos 1, 2, 4, claro. Ya estamos como de 6 para arriba. Entonces, en el equipo estamos intentando ver diferentes como aristas de esta fase precursora y viéndolos todos un poquito. Igual es genial porque el equipo son varias universidades. Son varias universidades, son hartos chicos, tenemos chicos de pregrado, de licenciatura, magíster haciendo sus tesis, doctorado, y bueno, y nosotros que somos postdoc también. Entonces igual ha sido como una experiencia súper bonita y pucha, igual los animo a seguir las redes sociales de Precursor. Pronto vamos a tener algunas sorpresas, sobre todo para los que son del área. Todavía no tiramos divulgación, pero vamos a empezar con difusión primero. Así que les digo que estén atentos ahí, porque vamos a empezar con algunas charlitas. ¿Dónde podemos encontrar a los amigos de Precursor? Bueno, nos pueden encontrar en la página web y en las redes sociales como Proyecto Precursor o Anillo Precursor. Súper. Qué bueno. Un proyecto financiado por ANID, ¿no? ANID, sí. Sí, muy bien. Estuvo bueno. Sí. Interesante. Sí, muy bueno. Así que muchas gracias, Catalina. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme y muchas que les vaya súper bien con este podcast. Me encanta y todo el ánimo para el futuro. Los podcasts. Gracias a ti por ayudarnos. Seguiremos trabajando para usted. Sí. Gracias, Cata, que te vaya súper en Precursors. Nos vemos. Chaito. Chau. Tremendo episodio que nos sacamos, Poseba. Capítulo 3 y ya aclaramos todas las dudas de las magnitudes. O eso esperamos, eso creemos. Ojalá. La pregunta al final, entonces, magnitud 10 grados Richter. Terrible malo. La vendí, pues no. Sí. Caí como sismólogo y ya nadie me va a contratar, pues. No deberíamos haberle puesto así al capítulo. No, pero ya jodimos, ya. Sí, lo arreglaremos. No hay vuelta atrás. Sí, ya en el próximo capítulo ahí la hacemos bien. Sí. No. Pero hicimos un buen repaso. Buen repaso. Partimos con la Antártica, hablamos mucho de las magnitudes, desmitificamos al gran Richter, no, hay que decirlo así. Es un grande igual. Sí. Es un grande igual, sí. Puso la primera piedra. Sí. Un gran inventor, exactamente. Sí. Quizás por ahí debería haber sido de los japos, pero bueno. Se avispó. Pero como vieron, los japos están en toda la historia, en todo el cuento en realidad. Sí. No es muy gringo el asunto que digamos. Arigato.
Arigato. El Arigato K-pop. gozaimasu. El K-pop. No, pues ahí te fuiste Ah, para otro, El para el J-pop. otro lado. Eso. Es el J-pop. J-pop. Ahí sí. Sí. No, Seba, estuvo muy muy bueno el capítulo, hasta fase W hablamos. Le trajimos fase Imagínate. W también. Mujeres en la ciencia. ¿Qué más power ahí? A la vanguardia, Sí. a la vanguardia. Oye, Seba, por último, recalcar nomás que muchas gracias por los 300 escuchas. Las 300 Ha escuchas. sido, Sí. ha sido un honor. Y que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, @tatemblando con doble O. Recuérdenlo muy bien, ahí en Instagram y Twitter. Y pueden Sí. escucharnos en múltiples plataformas, Spotify, Sí, Apple todas Podcasts y todas esas todas esas. plataformas. Hay caleta ahí, pueden ver el Linktree muy, muy bien. Oye, estamos planeando algunas cositas extras para las redes sociales, así que también atentos. Mira que los Reels, Atentos. buena onda los Reels, me gustan los Reels. Vamos a sacarle Sí, provecho. hay Sí. que sacarle provecho. Así que Han vamos- sido muy buenos. Y vamos a seguir subiendo algunos materiales que se vienen en 3D. Así Así que nomás. eso, Javier, nos vemos en la próxima. Y recuerda que siempre Está temblando. Chao, Ay, ay, chao. ay. Chao.